Hola. Lo que me gustaría discutir en este video de acá es lo que se conoce como la hipótesis de medio continuo. Hipótesis de medio continuo, que hace referencia a el enfoque que nosotros vamos a tomar para efectos de escribir las mismas ecuaciones que ustedes ya conocen, de conservación de masa, momentum y energía, pero ahora ya no para una bolita de cañón que disparamos, sale volando y después cae a una cierta distancia, etcétera, sino que para un fluido, donde la diferencia que existe entre una bolita de cañón o un lápiz es de que si yo tiro el lápiz, yo puedo hacer el seguimiento claramente de cuál es la posición y qué es lo que está haciendo el lápiz en la medida que se está moviendo en el aire. Pero en el caso del fluido, nosotros tenemos un fluido que está contenido en todo el espacio, ¿ya? En toda la sala, donde sea que ustedes estén viendo, en toda su pieza, lo que sea. Entonces, eso hace que para poder abordar el estudio de un fluido, tengamos que partir de un supuesto, que es una hipótesis, ¿ya? Que es una hipótesis que nosotros que necesitamos para poder trabajar, que es la hipótesis de medio continuo, que esencialmente nos está diciendo es que, por ejemplo, las propiedades del flujo, las propiedades del fluido y del flujo son continuas en el espacio. ¿Ya? Cuando estamos hablando de las propiedades del fluido, estamos hablando de la densidad, la viscosidad, etcétera. O sea, son valores que caracterizan una serie de cómo estaría respondiendo el fluido ante la acción externa, en términos de su densidad, que es la masa por unidad de volumen, la viscosidad, que relaciona los esfuerzos de corte con las tasas de formación angular, todo eso lo vamos a comenzar a ver pronto. Pero independientemente de qué es lo que sea, el calor específico también, etcétera, son propiedades que son continuas en el espacio. Y eso estamos hablando del fluido. O sea, son cosas que son propias del fluido, de la materia y el estado de la materia que nosotros tenemos. Dependen de la temperatura, ¿ya? Pero el que dependan de la temperatura es también la forma de cómo estaría respondiendo este fluido en particular ante cambios en cosas externas, como por ejemplo la temperatura. Y cuando estamos hablando del flujo, estamos hablando de cosas como la velocidad, la presión, eh, en general, esas son las dos cosas, el esfuerzo de corte y otro tipo de variables. ¿Ya? Pero el flujo es el movimiento del fluido. Y para que haya un movimiento del fluido, tenemos que estudiar cuáles son las condiciones, tenemos que saber primero qué tipo de fluido estamos hablando, aire, agua, etcétera. Cuáles son las condiciones de borde, cuál es el dominio de solución en el cual nosotros vamos a estar trabajando. Y todo eso ahí va a dar cuenta de un flujo que tiene unas ciertas características, unas ciertas propiedades. Velocidad, presión, caudal, etcétera. ¿Ya? El fluido, por el contrario, es la materia, ¿ya? Que tiene diferentes, que tiene diferentes propiedades que nosotros también lo vamos a estar hablando en las propiedades del fluido en el próximo capítulo. Entonces, volviendo a la definición de medio continuo, estamos hablando de un fluido que es esencialmente un medio continuo. O sea, indirectamente lo que nosotros estamos haciendo es olvidarnos del hecho real de que un fluido está compuesto por una cantidad infinitamente grande, muy grande, de moléculas de H2O, de moléculas, si estamos hablando en el caso del agua, estamos hablando de moléculas de H2O, más todas las cosas que estén disueltas en el agua. Si estamos hablando del aire, estamos hablando de moléculas de oxígeno, de O2, de nitrógeno, de N2, de CO2, etcétera. ¿Ya? Entonces, es verdad que todos los fluidos están compuestos por una cantidad de moléculas que pueden estar más cerca, más separadas, dando pie al tipo de fluido que nosotros estamos hablando. Eh, pero nosotros no vamos a ver esas moléculas. Porque la molécula, de hecho, me está diciendo que es un problema que no es continuo, ¿ya? Sino que es discreto. Está dado por puntos en el espacio, no por unas funciones que sean continuas.
Pero nosotros nos vamos a olvidar de la existencia de esas moléculas y vamos a estar trabajando sobre una lógica donde esencialmente vamos a, se podría decir que vamos a desenfocar el microscopio. Si enfocamos bien el microscopio, vamos a ver moléculas dando vueltas. ¿Ya? Tiene que ser un microscopio electrónico. Vamos a ver moléculas que van a estar dando vueltas. Pero nosotros vamos a desenfocar el microscopio, entonces no vamos a distinguir moléculas, pero sí vamos a distinguir que las características promedio que hacen todas estas moléculas. ¿Ya? Entonces, y eso es una hipótesis, porque nosotros, y porque es hipótesis, es porque es algo que nosotros necesitamos para poder avanzar en el análisis del curso y de los contenidos conceptuales del curso, pero que no necesariamente es real. De hecho, sabemos que no es real que el agua es un medio continuo, sino que sabemos que está compuesto por muchas moléculas de agua. ¿Ya? Pero lo trabajamos a nivel de hipótesis, hipótesis de medio continuo. Entonces, eso es lo primero. Vamos a estar entonces trabajando durante el semestre para poder encontrar valores de la velocidad, la presión, etcétera, de cómo responde el flujo de un cierto fluido en particular, dadas las condiciones de borde que vamos a tener en el sistema. Pero todo esto acá trabajando sobre la hipótesis de medio continuo. Entonces, ustedes me podrán decir, tal vez les pueda venir a la cabeza la pregunta, es si nosotros, ¿dónde, por ejemplo, vamos a estudiar? ¿Y dónde es una pregunta? Eh, o vamos a hacer el diagrama cuerpo libre, de cuerpo libre para la segunda ley de Newton. ¿Ya? Pregunta. Diagrama cuerpo libre, tenemos la bolita de cañón, entonces tomamos la bolita de cañón y veíamos que esta bolita se está moviendo con una cierta velocidad, eventualmente hay un roce, está aplicando la gravedad, entonces identificamos todas esas fuerzas, eh, las sumamos y decíamos, esto, bueno, esto acá va a ser igual a la masa por la sumatoria en X, va a ser toda la fuerza en X, la masa por la sumatoria en Z va a ser por la aceleración en Z, va a ser la resultante de todas las fuerzas. Pero en este caso de acá, eso requería hacer un diagrama de cuerpo libre. Y la pregunta es cómo nosotros vamos a definir este diagrama de cuerpo libre en el contexto de un medio continuo. ¿Ya? Y para eso es que nosotros vamos a trabajar sobre volúmenes de control. Volúmenes de control. Control, estoy avanzando un poquito con las definiciones, pero yo creo que es importante. Eh, que en general van a ser infinitesimales. Que en general van a ser infinitesimales. Infinitesimales. O sea, vamos a estar trabajando sobre cubitos que van a ser chicos, pero que nosotros los vamos a poder definir. Este de acá es un cubo que va a estar ubicado en una cierta posición X, Z, y en mi cabeza X siempre a la derecha, Z siempre para arriba, ¿ya? Contrario a G. Entonces, este cubo va a estar ubicado en una cierta posición del dominio de cálculo, pero sí va a tener algunas dimensiones particulares. Va a tener unas dimensiones de X, va a tener un alto de Z y va a tener una profundidad de Y. ¿Ya? Y ahora, sobre este cubo de acá, nosotros vamos a poder identificar cuáles son todas las fuerzas. Este va a ser nuestro bolita, sobre la cual vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Y ahora sobre este cubo, que ya lo tenemos bien definido, tanto en el espacio, está en una cierta coordenada y tiene unas ciertas dimensiones, por lo tanto va a tener una cierta masa, etcétera. Vamos a poder ahora aplicar el diagrama cuerpo libre, donde las primeras cosas que van a aparecer es que vamos a tener las que se conocen como fuerzas másicas, que son proporcionales a la masa. Por ejemplo, mg. ¿Ya?
la gravedad, así que tenemos la gravedad actuando en este sentido, es un proporcional. Vamos a tener que la fuerza másica va a ser la gravedad. El peso va a estar actuando, el peso de este volumen de control va a ser una de las fuerzas externas, que es una fuerza másica. ¿Y por qué es másica? Porque es proporcional a la gravedad. En algún minuto también va a aparecer la fuerza centrífuga, ¿ya? Que viene de la aceleración centrípeta, pero también es proporcional a la masa del sistema. O si estamos teniendo una aceleración del sistema de coordenadas, eh, alguien acelera o frena, aparece un sistema no inercial. Todo eso también lo podemos, si bien sabemos de que son aceleraciones, las podemos entender como pseudo fuerzas que van a estar actuando, que también van a ser proporcionales a la masa, ¿ya? Entonces van a ser fuerzas básicas que son proporcionales a la masa que van a estar actuando sobre este sistema. Y también, por el otro lado, vamos a tener fuerzas superficiales. Fuerzas superficiales, que van a estar actuando sobre cada una de estas caras del volumen de control, ¿ya? Y sobre, por ejemplo, esta cara de acá, nosotros podemos identificar tres fuerzas que pueden estar actuando sobre esta cara de acá. La primera, vamos a tener una fuerza normal, ¿ya? Y también podemos tener una fuerza tangencial en X y también eventualmente vamos a tener una fuerza tangencial en Z, ¿ya? Sería sobre la cara. Esta es la cara de un volumen de control, la fuerza que puede estar actuando sobre toda la pizarra en la cara, las fuerzas que pueden estar actuando sobre esta cara del volumen de control pueden ser fuerzas normales, ¿ya? O fuerzas tangenciales. Entonces, ambas son superficiales porque están actuando sobre la cara del volumen de control. Entonces pueden ser normales o tangenciales. Donde las fuerzas normales, en general, nosotros vamos a estar hablando de la presión. Y cuando nos referimos acerca de las fuerzas tangenciales, vamos a estar hablando de los esfuerzos de corte. Esfuerzo de corte, roce, ¿ya? Eso sería como para homologar conceptos respecto de lo que conocen antes. El roce yo lo voy a estar llamando esfuerzo de corte en general. Eso sería. Hay una pequeña definición. Definición, y creo que con esto ya se me acabó la pizarra, ¿no? Todavía no. Vamos a tener, entonces tenemos los esfuerzos. Van a ser igual a las fuerzas dividido por el área. ¿Ya? Entonces, cuando estemos hablando de, es una diferencia, o las fuerzas van a ser los esfuerzos por el área sobre la cual van a estar actuando. Este es el área sobre la cual están actuando. Si estamos hablando sobre esta cara de acá, este cuadradito de acá, vamos a tener una fuerza normal que está actuando según I, ¿ya? Y el área sobre la cual está actuando esta fuerza normal va a ser igual a dx por dz. Y la dirección va a estar dado según más I. Y en este caso en particular, el esfuerzo asociado a las fuerzas normales se conoce como presión, ¿ya? Donde la unidad en MKS, en metros, kilos, segundos de la presión, son los pascales, ¿ya? Donde un pascal es un 1 por todo lo que son las fuerzas por unidad de área, pero donde la fuerza está escrita en MKS, o sea, en Newton, en masa, eh, por aceleración, ¿ya? La masa en kilos, la aceleración en metros por segundo cuadrado, y el área está escrita en metro cuadrado. Entonces, si ocupo un pascal, sería un esfuerzo, una fuerza dividido por área, eh, escrita en MKS. Existen otras maneras de escribir presiones, que las vamos a ir conociendo después en el camino. Y si estamos hablando de los esfuerzos normales que están actuando sobre una superficie, esos son presión, ¿ya? Por el contrario, si estamos hablando de los esfuerzos de corte, están relacionados con las fuerzas tangenciales que están actuando sobre este volumen de control. Seguimos hablando sobre esta cara de acá y tenemos dos fuerzas tangenciales. Tenemos una fuerza tangencial según X, que sería la fuerza con la cual ya estaría arrastrando esta cara de acá en la dirección X.
¿ya? Pero es un esfuerzo de corte, ¿ya? O sea, que lo estoy moviendo hacia allá, una fuerza, un roce, que estoy empujando hacia la derecha. Eh, Donde nuevamente esta fuerza tangencial en X la podemos escribir como el esfuerzo de corte en X que está actuando sobre esta cara de acá por el área que sería dx de z. Pero también tenemos un esfuerzo de corte según z, porque esta misma superficie yo la puedo estar arrastrando hacia arriba. Eh, y el esfuerzo de corte según z, si es que lo multiplico por el área de x de z, ahí quedaría en términos de fuerza. ¿Por qué les digo esta diferencia? Porque la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas externas es igual a masa por aceleración. Nosotros durante todo el rato vamos a estar trabajando sobre esfuerzos, ¿ya? Presión y esfuerzo de corte. Pero para poder plantear la segunda ley de Newton sobre este volumen de control, sobre este cubo que nosotros tenemos definido en el espacio, vamos a tener que todos los esfuerzos multiplicarlos por las respectivas áreas donde la cual están actuando para poder traducir de esfuerzo a área. La definición de esfuerzo, el uso de los esfuerzos nos permite de alguna manera independizarnos de las características, de las dimensiones propias del problema. Si es que alguien me dice cuál es la fuerza que está ejerciendo el viento sobre el Océano Pacífico, esa fuerza que está ejerciendo el viento sobre el Océano Pacífico es enorme si es que la comparamos, por ejemplo, con la fuerza que está ejerciendo el viento sobre el lago Villarrica o el lago Woody, ¿ya? Pero eso no necesariamente significa de que haya algo significativamente diferente entre el viento soplando sobre el Océano Pacífico con el viento soplando en el lago Woody. La única diferencia es de que el lago Woody es bastante más chico que el Océano Pacífico, ¿ya? Entonces, pero si comparamos ahora, si hacemos la misma pregunta en términos de qué es lo que pasa con el esfuerzo de corte del viento en el Pacífico con el viento sobre el lago Woody, probablemente son similares, ¿ya? Ahí aparece la importancia de la velocidad del viento como algo importante, pero probablemente son variables similares. Y en términos de fuerza, uno podría decir de que la fuerza total sobre el Océano Pacífico era mucho más grande, es mucho más grande que sobre el lago Woody, pero eso solamente porque el área del Océano Pacífico es una cosa muy grande y no necesariamente porque el Océano Pacífico tenga algo en particular que haga que sea muy diferente al Woody, desde el punto de vista de la interacción del viento sobre el lago. Ya, hablé de varias cosas. Hipótesis de medio continuo es algo que necesitamos eh, y es como la mecánica clásica de cómo se ha abordado la mecánica de fluidos desde harto rato, estamos hablando de 1800, por ahí, finales de 1800. Vamos a decir de que existen todas las propiedades del flujo de fluido, son funciones continuas en el espacio, no vamos a olvidar de las moléculas, ¿ya? Vamos a estar hablando de velocidad del fluido, de la presión del fluido, de la densidad del fluido, etcétera, y sí, no olvidamos de que están compuestos por una cantidad importante de moléculas. Y eso nos lleva a hacer una pregunta, ¿dónde vamos a estar aplicando, haciendo el diagrama cuerpo libre para poder entender, por ejemplo, la segunda ley de Newton? Es sobre volúmenes de control que son infinitesimales, de X, de Y, de Z. Y ahí aparece definición de lo que son las fuerzas básicas proporcionales a la masa y las fuerzas superficiales que están actuando sobre la superficie de este volumen de control. Y por último, y las fuerzas superficiales pueden ser normales o tangenciales. Y por último, una diferenciación entre lo que son los esfuerzos de las fuerzas, donde los esfuerzos serían las fuerzas dividido por el área. Eso. Nos vemos. Chau.